Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo soy y estoy mega emocionada de tenerlos de vuelta en mi canal, su fuente número uno de chismecito jugoso y novedades del mundo del espectáculo turco. Ya los extrañaba. Y hoy agárrense fuerte porque tenemos una bomba que va a explotarles la cabeza. Si son tan fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel como yo, prepárense, porque hoy les traigo un secreto inédito, jamás antes revelado, directamente desde las entrañas del set de Senkalkap. Así es, escucharon bien. Algo que el mismísimo Kerem Bürsin reveló. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero pedirles un favor enorme, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, secretos y mucho, mucho más. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que sé que les encanta. Vamos, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Saben que desde que Senkalkap conquistó nuestros corazones, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de mil especulaciones, rumores y deseos de los fans. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla. Y como todos sabemos, esa química se tradujo en una relación real que nos hizo suspirar a todos. Pero aunque su romance fue como un cuento de hadas, también tuvo su final, dejándonos con el corazón roto y miles de preguntas sin respuesta. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su relación siempre los ha perseguido. Y es precisamente sobre esa relación, o más bien, sobre un detalle específico de Hande, que Kerem ha revelado algo que nadie, absolutamente nadie, sabía. Prepárense porque esto es fuerte. Resulta que durante una entrevista reciente, Kerem fue bombardeado con preguntas sobre Hande. Al principio se mostró un poco reacio a hablar, como es comprensible. Pero ante la insistencia del entrevistador, y con una sonrisa nostálgica en el rostro, Kerem soltó la bomba. Reveló que Hande tiene un talento oculto. Sí, ya sé que todos sabemos que es una actriz increíblemente talentosa, que tiene una belleza que deslumbra y que tiene un carisma que conquista a cualquiera. Pero este talento es algo completamente diferente, algo que va más allá de su faceta artística. Kerem reveló que Hande tiene una memoria fotográfica impresionante. Una memoria fotográfica. ¿Pueden creerlo? Al parecer, Hande tiene la capacidad de recordar detalles mínimos de lugares, personas, conversaciones, todo. Kerem contó que durante el rodaje de Senkalkap, Hande era capaz de recordar líneas de diálogo que habían dicho semanas atrás, incluso detalles sobre la decoración del set que habían cambiado. Es increíble, dijo Kerem. Podías preguntarle cualquier cosa sobre un día específico de rodaje y ella te lo describía al detalle, como si estuviera viendo una fotografía mental. Era como tener una enciclopedia andante a nuestro lado. Pero eso no es todo. Kerem también contó una anécdota que demuestra el alcance de la memoria de Hande. Al parecer, durante un descanso del rodaje, el equipo técnico estaba teniendo problemas para recordar cómo estaba colocado un objeto específico en una escena anterior. Después de varios minutos de debate y sin llegar a una conclusión, Hande intervino y les describió exactamente cómo estaba el objeto, dónde estaba colocado y qué ángulo tenía. ¿Y adivinen qué? Tenía razón. El equipo técnico quedó boquiabierto y Kerem admitió que él también se quedó impresionado. Ese día me di cuenta del verdadero alcance de su memoria, dijo. Es algo asombroso, realmente único. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, según Kerem, la memoria fotográfica de Hande no solo se limita al ámbito profesional. Al parecer, Hande también utiliza su talento en su vida personal. Kerem contó que Hande era capaz de recordar fechas importantes, aniversarios, cumpleaños, todo. Y no solo eso, sino que también recordaba detalles sobre esos eventos, como qué ropa llevaban, qué comieron o qué dijeron. Era increíblemente atenta, dijo Kerem. Siempre se acordaba de las cosas importantes y siempre me hacía sentir especial. Esta revelación de Kerem nos da una nueva perspectiva sobre Hande Erçel. Nos muestra una faceta de ella que desconocíamos por completo y nos hace admirarla aún más. Porque además de ser una actriz talentosa, una mujer hermosa y una persona carismática, Hande también es una persona excepcionalmente inteligente y atenta. Y ahora, aquí viene la parte que más me emociona, ¿cómo creen que este talento influyó en su relación con Kerem?
¿Creen que su memoria fotográfica la ayudó a recordar momentos especiales que compartieron juntos? ¿Creen que esto contribuyó a la química innegable que tenían en pantalla? Personalmente creo que sí. Creo que la memoria fotográfica de Ande le permitió conectar con Kerem a un nivel más profundo, recordando detalles que otros podrían haber pasado por alto. Y creo que esto, sin duda, contribuyó a la magia que vimos en Senkalkam. Pero claro, esta es solo mi opinión. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta revelación de Kerem? ¿Les sorprende que Ande tenga una memoria fotográfica? ¿Creen que esto influyó en su relación con Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para recordarles que me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Así que no duden en dejarme sus comentarios sobre este vídeo, sobre qué temas les gustaría que cubriera en el futuro o sobre cualquier otra cosa que tengan en mente. Su opinión es muy importante para mí. Bien, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de revelaciones. Recapitulando, hoy les trajimos la bomba que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel, su increíble memoria fotográfica. Descubrimos que Hande tiene la capacidad de recordar detalles mínimos de lugares, personas y conversaciones, lo que la convierte en una persona excepcionalmente inteligente y atenta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Son los mejores. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido increíble. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. No se vayan todavía. Porque la cosa no acaba aquí. He estado investigando un poco más a fondo, hablando con algunas fuentes cercanas a la producción de Senkalkam y tengo más detalles jugosos que compartir con ustedes sobre esta increíble habilidad de Hande y cómo impactó no solo su relación con Kerem, sino también la dinámica en el set. Como les conté, Kerem mencionó que Hande era capaz de recordar líneas de diálogo de semanas atrás. Pero lo que no les dijo, y aquí viene el chismecito bueno, es que a veces incluso corregía a los guionistas. Sí, mis chismosos. Imagínense la escena, el guionista llega con una modificación de última hora en el guión, Hande lee la escena y con toda la calma del mundo, le dice, disculpa, pero en la escena de la semana pasada, en el capítulo tal, yo dije exactamente esto, ¿no sería mejor mantener la coherencia? ¡Boom! El guionista obviamente se quedaba con la boca abierta y, después de comprobarlo, tenía que darle la razón a Hande. Imagínense el nivel de detalle. Pero no solo eso, al parecer, Hande también utilizaba su memoria fotográfica para ayudar a los otros actores. Si alguien tenía problemas para recordar una línea o una acción en una escena, Hande se acercaba y, con una paciencia infinita, le describía la escena completa, desde el tono de voz que habían utilizado hasta la posición exacta de las manos. Era como tener un coach de memoria personal en el set. Esto, obviamente, generaba un ambiente de trabajo mucho más colaborativo y relajado, porque todos sabían que podían contar con la ayuda de Hande. Y hablando del ambiente en el set, les cuento otro chisme jugoso. Al parecer, Kerem se sentía un poco celoso, pero de una manera adorable, No era un celo tóxico, sino más bien una sana competencia. Él también quería impresionar a Hande con su memoria, así que se esforzaba mucho por recordar los detalles de las escenas y las conversaciones que tenían fuera del rodaje. Intentaba sorprenderla con pequeños gestos, como acordarse de su café favorito o del libro que estaba leyendo. Era como un juego de seducción constante. Y según me contaron, a Hande le encantaba. Le parecía tierno y divertido que Kerem se esforzara tanto por impresionarla. Pero volviendo a la memoria fotográfica de Hande, he estado pensando, ¿cómo será vivir con esa habilidad? Imagínense recordar cada detalle de cada momento de sus vidas. Cada conversación, cada paisaje, cada emoción. Sería como vivir en una película constante. Por un lado, sería increíble poder revivir momentos felices con tanta intensidad. Pero por otro lado, también sería doloroso recordar momentos tristes o difíciles con la misma claridad. Creo que Hande debe tener una gran capacidad para manejar sus emociones y para procesar los recuerdos, porque vivir con esa memoria debe ser un reto constante.
Además, me pregunto si Ande es consciente del alcance de su habilidad. Tal vez para ella es algo natural, algo con lo que ha vivido toda su vida. Pero para nosotros, los que no tenemos esa capacidad, es algo asombroso y fascinante. Me encantaría saber si ha intentado desarrollar aún más su memoria, tal vez aprendiendo técnicas de memorización o participando en concursos de memoria. Sería increíble verla competir. Y ahora, hablando un poco más sobre su relación con Kerem, creo que esta habilidad de Ande pudo haber influido en la forma en que se comunicaban y se entendían. Al tener una memoria tan precisa, Ande podía recordar detalles de conversaciones pasadas y utilizarlos para construir argumentos más sólidos o para expresar sus sentimientos con mayor claridad. Esto, sin duda, facilitaba la comunicación y evitaba malentendidos. Además, creo que la memoria fotográfica de Ande también pudo haber contribuido a la conexión emocional que sentían el uno por el otro. Al recordar detalles importantes sobre Kerem, como sus gustos, sus sueños o sus miedos, Ande podía demostrarle que realmente lo conocía y lo entendía. Esto, obviamente, fortalecía el vínculo entre ellos y creaba un sentimiento de intimidad y confianza. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la memoria fotográfica no lo es todo. Una relación se basa en muchos otros factores, como la comunicación, el respeto, la confianza y el amor. La memoria puede ser un ingrediente importante, pero no es el único. Y aquí viene otra pregunta que me ronda la cabeza: ¿cree Ande que su memoria fotográfica ha influido en su carrera como actriz? Yo creo que sí. Al recordar detalles de personajes que ha interpretado en el pasado, Ande puede crear personajes más complejos y realistas. Puede recordar cómo se movía, cómo hablaba y cómo sentía cada uno de sus personajes y utilizar esa información para darles vida en el presente. Además, creo que su memoria fotográfica también le ayuda a aprenderse los guiones más rápido y a recordar las indicaciones del director con mayor precisión. Esto, obviamente, le da una ventaja sobre otros actores y le permite concentrarse en la interpretación en lugar de preocuparse por recordar las líneas o las acciones. En fin, mis chismosos, esta revelación de Kerem sobre la memoria fotográfica de Ande ha abierto un mundo de posibilidades y nos ha permitido conocerla un poco mejor. Nos ha demostrado que Ande es mucho más que una cara bonita y un talento actoral. Es una persona excepcionalmente inteligente, atenta y observadora, con una capacidad asombrosa para recordar detalles que otros pasarían por alto. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de todos estos chismecitos jugosos y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Erçel. No olviden dejarme sus comentarios abajo y decirme qué les pareció esta revelación. Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de exclusivas, secretos y mucho, mucho más. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Mua.